En las sombras de la periferia urbana, donde los crímenes se hunden en el silencio de las autoridades, opera una maquinaria de horror que desafía la lógica de la medicina y la piedad humana. Una secta que trafica con la sustancia que segrega el cuerpo humano en momentos de alto estrés. Una célula muy amplia e impiadosa a la que llaman el culto de la carne. Durante décadas hemos escuchado rumores sobre políticos que parecen invencibles y líderes que emergen ilesos de atentados imposibles, pero la verdad detrás de su suerte no se encuentra en las urnas ni en su carisma, sino en un proceso conocido como el protocolo de estasis. Imaginen un cuerpo humano reducido a su mínima expresión funcional, un organismo despojado de su voluntad y de sus extremidades, manteniendo en un limbo químico forzado para servir como un reactor viviente de energía. Según los documentos filtrados del foro Necropolítica, se descubrió que elementos del gobierno pertenecen a este culto y por ello sigue operando al amparo de la ley que se hace ciega e ignorante ante dichas injusticias. Esta es la historia de Patricia Acevedo, una madre que pidió ayuda al sistema pero se dio de bruces con la arquitectura diseñada por la ambición e inhumanidad de las élites, capaces de sacar ganancia incluso del dolor ajeno. Soy el Dr. Melquiades, escritor de horror y fantasía, y les agradezco por haber venido a pasar su valioso tiempo para escuchar un nuevo caso perturbador que no sucedió jamás. El 8 de octubre del 2022, Patricia Acevedo, una mujer de 61 años, acudió a las autoridades para pedir ayuda. 2 de sus hijos estaban desaparecidos y la evidencia que llevaba era bastante reveladora. Lamentablemente, ya era muy tarde. Todo empezó 2 años atrás, cuando su hijo Carlos, el menor, conoció a Graciela Rizado, una muchachita muy guapa de aparentemente buenas intenciones. Duraron 3 meses de novios y al 4.º mes, sin aviso previo, se casaron. La última vez que Patricia vio a su hijo fue el día de su boda, que se celebró el 8 de marzo del 2021. Daniela, la hermana de Carlos y la hija de en medio de Patricia, era quien de vez en cuando tenía contacto con él por medio de mensajes, bastante insípidos, con muy pocas palabras. Parecían incluso las plantillas que por defecto ya te ofrecen los servicios de mensajería. Cabe señalar que era Daniela quien iniciaba las conversaciones y Carlos terminaba los mensajes con un tajante: "Nos escribimos luego, estoy ocupada". Pero una mañana, Daniela le dijo a su madre que había soñado con su hermano, que tenía muchas ganas de verlo. En el desayuno le marcó varias veces, pero él no contestó. Inmediatamente Daniela recibió un mensaje muy parco de su hermano que decía: "Te marco después, estoy ocupado". Esa tarde, al regresar del trabajo, Daniela se metió en sus redes sociales y entró al perfil de su hermano. Vio que no había publicado nada desde hacía 4 meses, cosa que le pareció muy curiosa, pues antes era muy activo y subía hasta 5 posts por día. Lo último que posteó fueron algunas fotos de paisajes de lugares que decía haber visitado, y antes de esa, más y más paisajes, lo cual no hacía sentido con la personalidad narcisista de Carlos. Tampoco había respondido ni reaccionado a ninguno de los comentarios que sus amigos le dejaron en sus publicaciones. En ese momento, Daniela experimentó un sentimiento desagradable. Llamó a Esteban, el mejor amigo de Carlos. La respuesta que le dio fue la misma. Tampoco sabía nada de su hermano, salvo por los mismos mensajes con lo que le respondía, que eran idénticos. Ambos coincidieron en que algo no estaba bien. Acordaron que cada uno por su cuenta intentaría averiguar qué estaba sucediendo o tan siquiera dar con el paradero de Carlos para ir a visitarlo. Pasaron 2 semanas luego de esa llamada y fue Esteban quien buscó a Daniela, avisándole que el amigo de un amigo que conocía a alguien que conocía a Graciela, la esposa de Carlos, la había visto rondando por Ecatepec. La mujer tenía un consultorio de manejo de energías, o al menos así lo había puesto ella. Aquel dato no tenía sentido. La última vez que Daniela se vio con Carlos en su boda, le dijo que por el trabajo se iría a vivir a Cuernavaca, domicilio que por cierto Daniela desconocía. Al final de la llamada, Daniela y Esteban se coordinaron, y el viernes de esa misma semana fueron al consultorio de Graciela. Solo así podrían saber más de Carlos.
Esa misma noche, Daniela no pudo conciliar el sueño por la preocupación. Se puso a investigar qué era eso de consultorio de manejo de energías. En un inicio parecía un simple fiasco, una charlatanería, pensó ella, de ese tipo de terapias alternativas. Pero entre más indagaba, más información turbia salía, hasta que llegó un foro donde subían testimonios sobre el culto de la carne y ciertos círculos coercitivos que operan en la periferia de la ciudad. Leyó sobre la privación sensorial y el bombardeo de amor como herramientas de control mental. Leyó sobre la teoría de la consunción vital. Según los datos que allí se exponían, estas prácticas no eran nuevas, se remontaban a interpretaciones distorsionadas de ritos prehispánicos mezclados con la escuela francesa de la decapitación del siglo XIX, adaptadas obviamente a la modernidad. Para los participantes de estos cultos, que iban desde empresarios, políticos y estrellas de cine, la gente no era sino un depósito biológico de éxito. Daniela quedó más intranquila que al principio. Se atrevió a buscar un poco más, hasta que dio con un sitio bastante más oculto, pero con toda la intención de ser encontrado, donde leyó más declaraciones y testimonios turbios del protocolo de la estasis, que detallaba cómo mantener a un ser humano sin extremidades para reducir drásticamente el gasto metabólico basal, permitiendo de esa forma que el organismo sobreviva con lo mínimo indispensable. Se mencionaba el uso de anticoagulantes de grado clínico para evitar la necrosis masiva en los muñones, permitiendo que las heridas cicatrizaran en falso, para que el cuerpo siguiera funcionando como un reactor biológico de adrenalina y cortisol, sustancias que el culto recolectaba de los protegidos, así llamaban a las víctimas, y después comerciar con estas sustancias. Bastante asustada, Daniela decidió apagar el ordenador y buscar algo para distraerse. Quedó aterrada por el simple hecho de imaginar a su hermano allí. Llegó el viernes, fecha en la que Daniela se encontró con Esteban en el sitio que acordaron. En punto de las 2 de la tarde, llegaron al domicilio en Ecatepec. La fachada era una bodega con una lona en la que se anunciaba la lectura de fortuna, amarres, trabajos, limpias y protecciones. Todo lo que Daniela había leído, que era lo más superficial de dicho culto. Y así lo vendían para engatusar a la gente. Sin preparar un plan, Daniela entró a la bodega seguida por Esteban. De forma hostil buscó por todos lados. El personal intentó detenerla, pero ella estaba desesperada. Al fondo, más allá del escenario y las gradas, estaba el consultorio, donde Graciela se encontraba atendiendo a una mujer. De inicio, Graciela no reconoció a Daniela. Fue hasta que ésta le preguntó por Carlos que cayó en la cuenta de quién se trataba. Con gesto despectivo, Graciela se limitó a decir que ella no estaba con él, que se habían separado y desconocía su paradero actual. Daniela no le creyó, fue más insistente y violenta. A punta de empujones y jalones, Daniela intentó sacarle la verdad. Miembros del culto sacaron a Daniela a la calle. Esteban también fue llevado a la salida. Desde el umbral, Graciela contempló con una extraña sonrisa el dolor de Daniela. Esteban propuso hablarle a la policía, pero Daniela se negó. Por lo que leyó en los foros, sabía que personas de poder pertenecían a estos cultos. Recordó casos contemporáneos donde líderes de sectas en México mantenían vínculos con la élite política para operar redes de explotación bajo el amparo de la libertad de culto. No le quedó más que esperar afuera. Vieron a 2 patrullas rondando el lugar, como si buscaran a los alborotadores. Se convencía cada vez más de las teorías sobre la protección oficial, que no eran patrañas. Daniela llamó a su mamá y le dio santo y seña de dónde estaban, le mandó su ubicación en tiempo real, algunas fotografías y últimamente inició una videollamada con ella. A las 7 de la tarde Graciela salió, abordó un taxi y se marchó. Daniela y Esteban la siguieron. Tras pasar por un restaurante, un café y un bar, la mujer se dirigió a un barrio popular. Subieron por una pendiente hasta la última casa de la calle, una que estaba en obra negra y en oscuras. A partir de ese momento, Daniela empezó a grabar. Antes de bajar, sacó de la guantera un pequeño revólver calibre 22. Ignoró las súplicas de Esteban y bajó a toda prisa. Él terminó siguiéndola. Al entrar a la casa, Daniela dispersó la oscuridad con la lámpara de su teléfono. Metros más adelante, vieron una luz roja que salía de una habitación. Bien se dice que la verdad es dolorosa, y Daniela lo comprendió en ese momento. El culto de la carne también ofrecía los servicios de la protección del hueso, que consiste en transferir la fortuna del protegido.
Los practicantes mantienen a una víctima en estado de muerte civil, utilizando las extremidades cercenadas de las víctimas como fetiches cargados de energía, mientras siguen drenando la adrenalina y el cortisol de la víctima. En ese cuarto rojo, Daniela comprobó que no era un mito. Ahí encontró a su hermano sin piernas ni brazos. El pobre Carlos había sido reducido a un bulto inmóvil lleno de llagas de decúbito. Estaba conectado a sondas y un respirador artificial. Lo más perturbador fue el goteo constante de una solución que lo mantenía adormilado, pero a la vez reviviendo sus más grandes temores. Aquel estado le impedía gritar, pero le forzaba a presenciar su propia degradación. En la mirada de su hermano, Daniela vio el ruego de quien pide dejar de existir para acabar con la agonía de ser un amuleto viviente. Ya no quería ser ordeñado, ya no quería que le extrajeran la adrenalina y el cortisol para venderlo. En ese preciso momento, el video que estaba transmitiendo Daniela a su madre se cortó debido a un estrépito que llevó el teléfono al suelo. Eso fue lo último que Patricia supo de su hija. Llevó todas esas pruebas a la policía, pidió que fueran a esa ubicación, pero el comandante los detuvo, indicándolos que sería tiempo perdido. A pesar de la evidencia, jamás se obtuvo justicia. Patricia no supo más de sus hijos, pues de hacerlo, se revelaría un secreto a voces que involucraba a líderes sindicales, al presidente del partido político de aquella alcaldía, quienes, según los rumores, gozaba de una fortuna recientemente adquirida. Y eso nos remonta a una historia previa, donde se revelan los secretos más perturbadores y ocultos del culto de la carne. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si les gustó, no olviden dejar su like, un comentario y compartirlo. También pueden apoyar la creación de estos relatos por medio de mi Patreon, donde tendrán acceso antes que nadie a estos casos y podrán solicitar el tema de lo que quieren que se haga un próximo video. Y recuerden que de esto no hay fotos, ni fuentes, ni nada, porque jamás ocurrió.